Muy buenos días YouTube, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a mi mesa de trabajo. El día de hoy pues quiero compartir con ustedes un pequeño cursillo de soldadura básica o tutorial si quieren mejor llamarlo así, para personas que están interesadas en el radiocontrol o en los drones, en construirse su propio dron. Porque es un hecho que si se quieren construir su propio dron van a tener que soldar. No hay manera de tomar un atajo, no hay manera de rodearlo, no hay manera de escapar de eso. Hay que soldar, y a menos que ustedes consigan a alguien que lo haga por ustedes, pues les va a tocar aprender. Entonces lo mejor es hacerlo de la manera correcta y con la técnica adecuada, porque una mala unión de soldadura en un dron pues es un accidente fijo y pues es una inversión sustanciosa que estamos haciendo en nuestro dron. Pues lo ideal es que huele bien y que lo haga de la mejor manera. Entonces es mejor aprender a soldar de la manera correcta. Y lo primero que les quiero mostrar son las herramientas que yo utilizo cuando estoy soldando y que les puede servir para que ustedes se hagan a sus herramientas y pues utilicen el equipo correcto. Y lo primero pues obviamente es un Cautino soldador. Yo uso este Weller de 25 vatios, es muy viejo, tiene como 10 años, lo tengo desde que estaba en la universidad, pero es bastante confiable. A pesar de que se come las puntas como él solo, traga puntas de una manera impresionante, pero las puntas todavía se consiguen nuevas, entonces pues me gusta bastante. No es el mejor soldador del mundo, pero pues es del batiaje ideal, son 25 vatios, 25 a 30 vatios probablemente van a estar bien para un uso general. Más de ahí no les recomiendo que usen, porque un soldador de más de 30 vatios ya es demasiado caliente para ciertas aplicaciones y pueden llegar a dañar tarjetas de circuito y este tipo de cosas. Y pues nosotros aquí vamos a soldar de pronto, no sé, las tarjetas controladoras de vuelo y ese tipo de cosas, y pues con un soldador muy caliente podemos llegar a dañarlas. La punta tampoco es tan delgada como para que haya una transferencia de calor ineficiente, y tampoco es tan gruesa como para que no podamos soldar en cualquier parte o en cualquier tarjeta de circuito. Entonces me gusta bastante. Otra cosa que tengo y que les recomiendo es una base para poner el soldador, porque pues el soldador rodando por la mesa o rodando por ahí mientras ustedes están soldando pues se pueden quemar o pueden quemar las cosas de su mesa de trabajo, y pues lo ideal es que esté asegurado en un sitio. Lo otro es una espuma de estas. En este momento está seca, pero estas espumas las consiguen ustedes, creo que es de silicona si no estoy mal, pero no estoy seguro. La consiguen pues en las tiendas de electrónica o en las tiendas especializadas, y lo que hacen es que se humedecen, y ahí pues vamos limpiando la punta de nuestro cautín a medida que vamos soldando. Les va a durar muchísimo más la punta si la mantienen de esa manera, y y con una punta muchísimo más limpia pues es más fácil trabajar. Lo otro pues obviamente la soldadura. Les recomiendo soldadura con plomo, siempre soldadura con plomo 60-40, nada de soldadura sin plomo. Es súper difícil soldar con ella, no fluye, es como pastosa, se necesita más temperatura para soldar, es horrible. Les recomiendo soldadura con plomo 60-40. La marca Kester me gusta mucho, pero básicamente cualquier soldadura con plomo 60-40 les van a servir. Lo otro que yo uso es termoencogible o termorretráctil para aislar nuestras uniones de soldadura, pues es ideal. Tengo de todos los tamaños. Tengo aquí creo que este es de 40 milímetros, de 20 milímetros, de 6, de 4, de 2. Me gusta mantener de todos los tamaños que usualmente uso, porque es muy útil. Y para las personas que están adentrándose en el mundo de los drones van a necesitar termoencogible. Lo otro que uso pues es una cuchilla o un bisturí para pelar los cables, y es lo que más me gusta para pelarlo. Ustedes pueden usar un pelacables o unas pinzas o lo que quieran, pero ya les voy a mostrar cómo lo hago yo con un bisturí, y es muchísimo más rápido, me gusta mucho más. Entonces un bisturí para pelar los cables. Y por último pues un encendedor para encoger el termoencogible o el termorretráctil. Me gusta usar un encendedor, a pesar de que una pistola de aire caliente sería lo ideal, y hay personas que usan el barril de su cautín para encoger el termoencogible. Esto no me parece lo ideal, prefiero el encendedor, pero ustedes pueden usar lo que mejor les parezca y mejor les guste.
Otra herramienta que es muy necesaria a la hora de soldar es una tercera mano o una mano ayudante. Y lo que yo normalmente uso es mi prensa de banco. Cuando ustedes que han visto alguno de los videos en el canal, normalmente yo me ayudo de mi prensa de banco, pero ustedes pueden conseguir una mano ayudante como esta, o simplemente con unas pinzas y una banda elástica, pues la pueden poner de esta forma. A ver que me lío. La ponen de esta forma y ya con ellas pueden sostener lo que quieran, y mientras ustedes están soldando, esto se lo sostiene por ustedes. Y la razón es que las cosas tienden a ponerse un poco calientes mientras estamos soldando, y si no tenemos una mano ayudante o una tercera mano que nos sostenga las cosas mientras las estamos soldando, pues nos va a ser muy difícil hacerlo. Entonces es otra de las herramientas que se pueden utilizar o que se deben utilizar en la soldadura. Ahora vamos a hablar un poco de técnica y de cómo se debe soldar y cuál es la manera correcta. Antes de conectar nuestro cautín, pues vamos a hablar un poco de ello. Lo primero que quiero que tengan presentes y que entiendan es que la soldadura se aplica en lo que estamos soldando. Por ejemplo, si yo estoy soldando un par de cables, pues la soldadura se aplica en el cable, no en el soldador. El soldador simplemente va a calentar el cable para que el cable me acepte la soldadura. Entonces lo que tenemos que hacer es calentar la superficie que queremos soldar y luego aplicar soldadura sobre la superficie, no sobre el soldador. Al soldador le podemos aplicar un poco de soldadura en la punta al principio para que haya una mejor transferencia de calor. Pero recuerden, la soldadura siempre va en lo que estamos soldando y no en el soldador. Entonces aplican calor a la superficie y luego soldadura a la misma superficie. Y esa es la manera correcta de soldar. Lo mejor es, si vamos a soldar dos cosas distintas juntas, lo mejor es aplicar soldadura en una cosa primero, luego soldadura en lo otro, luego unirlas y calentar las dos cosas juntas para que la soldadura fluya y se genere la unión. Es la mejor forma de hacerlo, y vamos entonces a ver algunos ejemplos de lo que nos vamos a encontrar en radio control y de lo que nos vamos a encontrar cuando estamos construyendo un dron y de cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, si les parece, voy a conectar el cautín y nos vemos en un segundo. Bueno, el primer ejemplo que quiero que veamos es de cómo soldar dos cables juntos. Y lo primero que les quiero explicar o que les quiero mostrar es la manera que me parece más adecuada de pelar la punta de un cable o de exponer la punta de un cable, de quitar el aislante. Muchas personas, cuando están empezando a soldar o cuando todavía no tienen la técnica adecuada, lo que hacen es remover un montón de aislante de la punta de los dos cables y luego enrollan los dos cables juntos y luego aplican soldadura sobre esa unión. Y pues la verdad va a quedar una unión de soldadura que de pronto va a transferir la energía bien, pero lo que va a pasar es que si ustedes en algún momento necesitan desoldar, pues primero les va a quedar horrible de fea. Y segundo, si ustedes en algún momento necesitan desoldar eso, pues va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, la manera correcta de hacerlo es que si los dos cables que ustedes van a unir son del mismo grosor, pues, o de un grosor muy parecido, pues lo único que necesitan exponer es la punta, una pequeña porción, y lo voy a hacer aquí. Y lo que a mí me gusta hacer es con un bisturí, simplemente se rueda el cable sobre una mesa o sobre una superficie que quieran y quitan el pedacito de aislante. Y apenas con esto es suficiente para hacer una correcta unión de soldadura entre dos cables. Entonces voy a hacer la unión de soldadura de este cable con este otro. Entonces voy a pelar la punta de la misma manera. Ahora, con los dos cables pelados, lo que voy a hacer es aplicar soldadura en cada uno de los dos cables de manera independiente. Entonces me voy a ayudar de mi tercera mano improvisada. Con ella sostengo el cable. Lo ideal es que los pelitos del cable estén lo más peinados posible. Y luego simplemente calentamos y aplicamos soldadura.
Podemos aplicar un poco de soldadura primero en el soldador para que haya una mejor transferencia de calor. Y luego la soldadura va recuerden, en el cable y no en el soldador. Cuando veamos que es suficiente, pues retiramos el soldador y tenemos nuestro primer cable recubierto. Luego vamos con el segundo. Listo. Una vez tenemos los dos cables recubiertos con soldadura, pues el siguiente paso es muy sencillo. Simplemente unimos los dos cables, calentamos los dos al mismo tiempo, permitimos que la soldadura fluya y que se nos dé la unión. Y nos queda una perfecta unión de soldadura con baja resistencia, que se nos va a ver bien y que no nos va a permitir que se nos caliente la unión o que haya una mala transferencia de energía. Ya lo que pueden hacer es simplemente cortar un pedacito de termoencogible de tamaño adecuado y recubrirla. Y así les queda una perfecta unión de soldadura entre dos cables. Otra de las situaciones que nos vamos a encontrar con normalidad es que de pronto a veces tenemos que unir dos cables a uno solo, de pronto de un calibre mayor. Entonces lo que vamos a hacer en este caso pues es normalmente pelar todos los cables que necesitamos soldar. Una vez tenemos nuestros cables pelados, pues lo que vamos a hacer nuevamente es recubrirlos con soldadura. Observen que la soldadura va en el cable y no en el soldador. Una vez que ya tenemos nuestros tres cables estañados o con soldadura, pues nuevamente lo que vamos a hacer es unirlos y calentar. Lo pueden hacer uno a la vez o los tres al mismo tiempo. Me parece más sencillo hacerlo uno a la vez. Pero deben tener cuidado de cuando unan el otro, no desoldar el que ya acabaron de unir. Y una vez la soldadura fluye, pues tenemos una unión de soldadura de dos cables en uno solo. De nuevo, ya no es sino colocar termoencogible y proteger la unión. Recuerden que hay veces que deben colocar el termoencogible antes de hacer la soldadura. En este caso, pues como estoy soldando pedacitos pequeños de cable, pues no importa. Pero generalmente tenemos que recordar poner el termoencogible antes de generar la unión de soldadura. Otra situación que generalmente se nos presenta cuando estamos construyendo nuestros propios drones es que hay veces tenemos que colocar estos pequeños conectores bala en la punta
de uno de nuestros cables. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer en este momento? Pues con ayuda de nuestra tercera mano sostenemos nuestro conector bala y pues debemos pelar la punta del cable que vamos a conectar. Una vez tenemos nuestro cable estañado, procedemos también a agregar soldadura a nuestro conector bala en la parte de adentro. Y luego calentamos insertamos el cable, aplicamos calor hasta que estemos seguros que la unión de soldadura fluya. Luego quitamos el soldador y permanecemos quietos hasta que estemos completamente seguros que la unión se haya hecho por completo. Y esto es una unión de soldadura de un conector bala con el que no vamos a tener ningún problema. Otra de las situaciones que se nos puede presentar es que tengamos que conectar uno de los cables o un cable a una tarjeta distribuidora de corriente. Entonces lo que tenemos que hacer nuevamente es pelar el cable, recubrir el cable de soldadura. Una vez tenemos nuestro cable pelado y recubierto de soldadura, pues lo que debemos hacer también es recubrir de soldadura el pad de la tarjeta de distribución en donde vamos a conectar nuestro cable. Una vez lo tenemos bien recubierto y nuestro cable también está listo y recubierto de soldadura, pues apoyamos el cable en el pad, calentamos los dos al mismo tiempo, permitimos que la soldadura fluya, luego retiramos nuestro cautín y dejamos solidificar. Y tenemos una perfecta unión de soldadura en nuestra tarjeta de distribución de corriente de nuestro conector o de nuestra CSI o lo que deseemos conectar. Y esa es la manera correcta de hacerlo. Otra de las situaciones que se nos puede presentar es que tengamos que conectar un XT60 o un conector XT60 a nuestro cable principal o simplemente a una batería que tiene el conector incorrecto. Entonces nuevamente pelamos el cable que necesitamos y lo estañamos o le agregamos la soldadura necesaria. Una vez tenemos nuestro cable recubierto por soldadura, pues lo que tenemos que hacer es recubrir también nuestro conector XT60 con soldadura para poder hacer la unión. Entonces nos podemos valer de nuestra tercera mano y agregar soldadura al conector. Una vez nuestro conector tenga suficiente soldadura, pues lo que debemos hacer es calentar el conector y colocar nuestro cable estañado. Calentamos hasta que la soldadura fluya entre las dos uniones, removemos nuestro soldador y esperemos a que solidifique. Es muy importante nunca soplar las uniones de soldaduras y permitir que solidifiquen solas. Y así tenemos nuestro cable perfectamente soldado a nuestro conector XT60. Ya no es sino agregar termoencogible y encogerlo pues con nuestro encendedor y tenemos nuestro conector listo. Obviamente debemos hacer lo mismo con el lado negativo. Bueno, el último caso que quiero que veamos es que algunas tarjetas controladoras de vuelo nos traen desoldados los pines para que nosotros soldemos pues, los que necesitemos, y algunos traen en ángulo recto o derechos, entonces nos traen alguna variedad de pines para que nosotros escojamos cuál soldar. Soldar estos pines es bastante sencillo, pero para algunas personas se les complica. Lo que deben hacer es simplemente acomodar los pines, soldar el primero de los pines y luego acomodar el conector para que lo tenga, para que estén seguros que esté en el lugar donde ustedes quieren que esté,
Y luego simplemente es aplicar calor, es más de lo mismo, aplicar calor en la unión, agregar un poco de soldadura, es dejar que la soldadura fluya y luego quitar el soldador. Es muy sencillo, simplemente es de nuevo tener las herramientas correctas, usar la soldadura correcta, pero es bastante fácil hacerlo. Bueno, espero les haya gustado y les sea de utilidad esta pequeña explicación. Practiquen bastante, todo es de práctica y utilizar las herramientas adecuadas. Recuerden usar soldadura con plomo, nada de esa soldadura sin plomo, soldadura con plomo 60-40. Usar un cautín con el bateaje adecuado también ayuda. Mantener su punta limpia siempre ayuda también. Denle like si les gustó. Cualquier duda que tengan me la ponen en comentarios y con mucho gusto se las contesto. Denle like para que otras personas lo noten y se puedan beneficiar de esta información. Compártanlo con sus amigos para que ellos también lo vean. Recuerden seguirme en Facebook, en Instagram y en Twitter. Los links están en la cabecera del canal o en la descripción del vídeo. Suscríbanse si no lo han hecho todavía para que no se pierdan los próximos vídeos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que estén muy bien. Chao.